qué no agarra y simplemente extiende sus manos hacia el cielo? Yo le pido que usted pueda cerrar sus ojos solamente un minuto. Y mientras leo este salmo, que lo voy a personalizar como para mí mismo, quiero que usted también haga esto y permita que mientras las palabras van saliendo y usted va escuchando, usted personalícelo. Diga conmigo, ahí en su corazón, en su mente: yo habito al abrigo del Altísimo. Estoy bajo la sombra del Omnipotente. Digo yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confío. Tú me libras del lazo del cazador. Tú me libras de la peste destructora. Con tus plumas me cubres y debajo de tus alas estoy seguro. Escudo y adarga es tu palabra, es tu verdad, que me protege y me defiende. No temeré al terror nocturno, no temeré a las noticias que vengan de día o de noche o pasen alrededor de mi mente. No temeré a la pestilencia que ande en la oscuridad, ni a la mortandad que en medio del día a otros destruya. Tu palabra dice que caerán a mi lado 1000 y al otro lado 10.000, mas a mí no me llegará. Ciertamente con tus ojos me miras. Otra vez, ciertamente con tus ojos me miras. He puesto en ti, Jehová, mi esperanza. He puesto en ti, Señor, mi habitación, fortaleza mía, roca mía. No me sobrevendrá mal alguno. Plaga no tocará mi morada, porque tú estás conmigo. A tus ángeles has enviado alrededor de mí para que me guarden en todos mis caminos. Digo otra vez, en todos mis caminos. En las manos suyas ellos me sostienen y me llevan para que mi pie no tropiece en piedra. Gracias, Padre, porque hollarás al cachorro de león y al dragón y al león, y pisaré las serpientes, porque en cuanto a ti, tú has puesto sobre mi vida tu amor, y tú me librarás por tu amor. Te pongo en alto, Señor, porque he conocido tu nombre, y sé que sobre ese nombre, que es sobre todo nombre, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Ahora, 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 toda rodilla se doble delante de tu presencia. Todo temor salga fuera de este lugar. Toda enfermedad salga fuera de este lugar. Todo dolor, toda cosa que no proviene de ti, ahora mismo le echamos fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús, porque tú eres el Rey de Reyes, y sobre tu nombre, ante tu nombre, se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que tú eres el Señor. Tu palabra dice, Señor, que en el día difícil, dilo, tu palabra dice, Señor, que en el día difícil yo invocaré tu nombre y tú me responderás. Contigo estaré en el momento difícil, en el momento de la angustia, y tú me librarás y yo te glorificaré, porque tú eres mi Dios. En ti he puesto mi habitación, en ti está mi fortaleza. Tú eres mi roca y yo habito bajo el abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya,
que tiene el poder, el que tiene la autoridad, el que tiene la última palabra en todo. Amén. Gloria al Rey de Reyes. Yo no sé cuál pueda ser cómo ha venido a este lugar, pero lo que yo sí te puedo decir es que cuando Él interviene en alguien, en algo, eso jamás va a ser igual. Amén. Sea una situación, sea un problema, sea lo que sea, todo lo que Dios toca, Él lo afecta de una manera rotunda. Amén. Aleluya. Salude a alguien, por favor. Dile buenos días a alguien que está a tu derecha, a tu izquierda, y dale la bienvenida. Amén. Buenos días, familia. Es bueno estar aquí, amén. Es bueno alabar al Señor. Salude a alguien, tome asiento, por favor. Bienvenido a la familia más grande que existe en todo el universo, amén. En este mismo instante, en simultáneo, hay muchos hermanos de nosotros reunidos también alabando y adorando al Señor, amén. Gloria a Dios. Praise God. Amén. Perdonen mi inglés. A veces no lo puedo evitar porque lo estoy practicando de noche. Hermanos, Dios les bendiga. Amén. Este es el día que Dios ha hecho, un día lleno de poder, lleno de amor, lleno de su presencia. Amén. Y nosotros sabemos que Él se va a manifestar. Como lo hemos leído ahora en el Salmo 91. Permítame, por favor, darle la bienvenida, presentarnos también Ángel con todo el Ministerio de Alabanza que han estado dirigiéndonos para que usted limpiamente pueda entrar a la presencia de Dios. Amén. ¿Cuántos han disfrutado la alabanza, la adoración? Realmente es un momento precioso, ¿verdad? Y estemos listos para seguir adorando. Estemos preparados, amén, para seguir adorando, para alabar también. Pero algo que hace la alabanza es rompe estructuras, destruye fortalezas. Amén. Hermanos, la Biblia dice que cuando el pueblo comenzó a alabar a Dios y dieron 7 vueltas de alabanza y de júbilo y de gritos alrededor de los muros de Jericó, la Biblia dice que los muros cayeron. Históricamente la ciencia dice que hubo un terremoto, pero hermanos, para el mundo fue un terremoto, pero para nosotros fue la mano de Dios. Amén. Así es. Y nadie puede negar eso, nadie puede evitar, está registrado. Está registrado. Entonces, cuando hay un pueblo que canta, que alaba, que adora, hermanos, los muros tiemblan y caen. Esas fortalezas espirituales de maldad caen. Amén. Y la palabra es real. Cuando la Biblia dice que toda rodilla se dobla, hermanos, toda rodilla se dobla. Amén. ¿Cuántos doblan sus rodillas voluntariamente delante del Rey? Nosotros lo hacemos, amén. Pero ¿saben? Déjenme decirle algo. Dios, delante de Él, dice que en aquel día, cuando sea el día del juicio, toda rodilla se doblará. El que cree, el que no cree. Es interesante porque nosotros vemos un adelanto de esto cuando vemos en la palabra, vemos la historia cuando el Señor se cruza con un endemoniado gadareno que estaba a las puertas de la ciudad. Y interesante, la gente no reconocía quién era, pero estos demonios le dijeron: Jesús, Hijo de Dios el Altísimo, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Y hermanos, ellos no solamente reconocían, sino se estaban doblegando ante la autoridad. Amén. Hermanos, eso se da en todo momento. Ellos siguen temblando ante esa autoridad. Ellos siguen temblando ante esa autoridad, y esa autoridad la tenemos nosotros. Yo quiero agradecer a los músicos y quiero darles la bienvenida también. Pero antes de empezar, primero permítame presentarme. Yo soy el pastor Billy Soberón, y estamos aquí con un equipo ministerial trabajando juntos para que usted pueda conocer la mano de Dios y la bondad de Dios en su vida. Pero antes de iniciar a este tiempo de palabra, que es muy bueno, es muy importante, porque la palabra, la Biblia dice que transforma nuestras vidas. A mí me gustaría saber quién nos está visitando por la primera vez. ¿Hay alguien que nos está visitando por la primera vez? Por favor. Sí, muy bien. ¿Pueden ponerse de pie solamente para reconocerles y verlos mejor? Por favor, gracias. Muy bien, un aplauso para ellos. ¿Alguien más? Allá atrás. Que Dios le bendiga. ¿Alguien más?
Muy bien, Dios le bendiga. Asiento, asiento. Amén. Hermanos, hay algo que el Señor está queriendo hacer en nuestras vidas. Primero, Él quiere tocar, impactar nuestras vidas. ¿Cuántos se acuerdan del mensaje? Bueno, para los que no vinieron, la semana pasada hablamos de un mensaje que se llama Señor, aumentanos la fe, ¿verdad? Y vimos muchas cosas. Vimos que los apóstoles le pidieron al Señor que aumentaran su fe. Señor, aumentanos la fe, dijeron ellos. Pero, hermanos, la fe es algo que el Señor ya depositó en nosotros. Diga conmigo, ya depositó en nosotros. Es como una cuenta que ya está abierta. Pero, hermanos, la fe es algo que nosotros tenemos que empezar a ejercitar. Y hoy yo quiero hablar acerca de este tema, desarrollando nuestra fe. ¿Cómo nosotros podemos desarrollar nuestra fe? Y yo quiero, por favor, si usted ha traído lápiz y ha traído su cuaderno, usted pueda tomar notas y pueda repasar este mensaje, porque este mensaje es poderoso. Amén. Hermano, la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír no de cualquier palabra, sino de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder para derribar fortalezas. Amén. Ahora, ¿cómo nosotros podemos desarrollar nuestra fe? Pero primero tendríamos que entender por qué necesitamos fe. Y yo voy a mencionar 5 razones por la cual nosotros necesitamos fe. Amén. Y vamos a ir a las Escrituras, vamos a navegar juntos, vamos a entender lo que Dios dice. ¿Por qué necesitamos fe, hermanos? Porque estamos en un mundo corrupto, en un mundo plagado de vicios. Diga conmigo, vicios. ¿Sabe lo que es un vicio, no? Es algo que a la gente le quita su tiempo. Estamos en un mundo plagado de enfermedades. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Y cómo entró la muerte al hombre? La Biblia dice en Génesis que cuando Dios creó al hombre, no lo creó para que él muriese, lo creó eterno. Por eso es que toda persona que nace tiene sentido, como dice la Biblia en Eclesiastés, tienen sentido de eternidad en sus vidas. ¿Sabe lo que eso significa, verdad? Porque usted no está pensando, mañana voy a morir. Usted continúa sus días, pero sin embargo, todos los días tenemos gente que vive, que nace, y gente que está muriendo. Pero ¿por qué Dios ha puesto sentido de eternidad en el corazón del hombre? Porque el hombre originalmente no fue diseñado para la muerte. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué necesitamos fe? Porque en el mundo hay enfermedades, en el mundo hay dolor, en el mundo hay destrucción de vidas, de matrimonios, de hogares. Hay diferente tipo de arremetimientos que se vienen en contra de familias, de personas. Hermanos, y Dios dejó algo al alcance del hombre, que el hombre trata de usarlo de una manera positiva, pero sin Dios es imposible. Quiero decirle algo. Antes de la caída, antes que Adán pecase, Dios tenía comunión con el hombre. Y él no necesitaba de la fe, porque la fe era parte de su vida espiritual. Pero cuando el hombre cayó en pecado, esa fe fue arrebatada del hombre. No fue arrebatada, fue afectada. Diga conmigo, fue afectada. Es como, digamos, que yo tenga un vaso con agua aquí y yo le pongo una gota de tinta china negra. ¿Qué va a pasar con esa agua? Va a quedar afectada, ¿verdad? Va a quedar negra. La fe del hombre quedó afectada. Por eso es que hoy hay mucha gente que usa algo que se llama ser positivo, ¿verdad? Ser positivo, mi hermano. ¿Han escuchado eso? Pero hermanos, no solamente hay que ser positivo, Dios ha dejado algo, una herramienta poderosa en el corazón del hombre. Y nosotros tenemos que aprender a usar esa herramienta, y esa es la razón por la cual hoy día el Señor me ha hablado de que tenemos que hablar acerca de este punto. ¿Amén? Amén. ¿Acerca de qué estamos hablando? De la fe. Y vamos a ver 5 razones por las cuales nosotros necesitamos fe. Y estábamos viendo por qué necesitamos fe en este mundo. Porque el mundo, hermanos, ha afectado al hombre. Y la fe que el hombre tiene no es pura, a menos que la fe venga por medio del oír. Y el oír de la palabra de Dios.
Es interesante porque la primera razón que nosotros podemos citar es que necesitamos fe, número uno, para agradar a Dios. Porque, hermanos, si nosotros primero no reconocemos que hay un Dios, todo lo demás no va a funcionar. Necesitamos fe para agradar a Dios. Dígale al que está a su lado, necesitamos fe para agradar a Dios. ¿Qué dice el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6? Ustedes lo van a ver allí en pantalla. Amén. Dice, pero sin fe, ¿qué dice? Es imposible. Diga conmigo, imposible. Otra vez, imposible. Qué interesante. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿cuántos se han acercado a Dios esta mañana? Amén. Dice, es necesario que el que se acerca a Dios, dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? Léalo, léalo. El que se acerca a Dios crea que le hay. Amén. Y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa esto? Dice que el hombre que se acerca a Dios tiene que creer que Él está ahí. Amén. Entonces ese es el primer requisito. Cuando usted está en un problema difícil, en una aflicción, en un problema, inmediatamente se acerca a Dios, ¿verdad? Mucha gente aún cuando dice que no creen en Dios, siempre hay un momento difícil y gracias a Dios que se pueden acercar a Él. Y cuando se acercan a Él, ¿están cumpliendo el primer principio o no? La Biblia dice que nos enseña en esta parte que la primera razón por la que necesitamos fe, número uno, es agradar a Dios. Cuando tú sabes que Él es y que Él existe, comienza a haber un testimonio en el corazón de la persona. Todos los que estamos aquí, sin excepción, y el mundo, a pesar de que no conocen a Dios como Dios quiere que lo conocen de oídas, han pasado de alguna u otra manera esta experiencia. Hay mucha gente que clama a Dios, que se mete, y cuando hay situaciones difíciles en su vida, clama a Dios y quiere que le diga algo, quiere que le diga qué pasa, Dios le responde. Pero ciertamente después se olvidan, porque aún no conocen a Dios, pero Dios tiene todo bajo control. Diga conmigo, Dios tiene todo bajo control. Porque, hermano, cuando una persona se acerca a Dios, o la situación permite que esa persona se acerque a Dios, ¿sabe lo que va a ocurrir? Le está dando acceso legal para que Dios ponga gente de su familia, cristocéntricos, alrededor de esa persona. ¿Para qué? Para que le comiencen a predicar. Para que esa fe que se inició en el corazón continúe siendo alimentada. Porque la fe, dice, viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Entonces vemos que, primera razón, necesitamos fe para agradar a Dios. También necesitamos fe para vivir. Amén. En lo natural y en lo espiritual. ¿Qué dice Romanos 1:17? Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio, diga conmigo, buenas nuevas. Ahora, buenas noticias. Por si acaso, para que usted no se enrede mucho con este punto, Evangelio significa buenas noticias. ¿Qué son los evangelios? Son las buenas noticias de Dios para su pueblo, para la gente que estaba separada de Él. Eso es el evangelio. Y acá la palabra, la Biblia nos dice, porque en el evangelio, es decir, en las buenas nuevas de Dios para su pueblo, si podemos decirlo de alguna forma, la justicia, diga conmigo, la justicia. ¿Qué es la justicia? Esto es un capotraste, ¿verdad? Ok, un capotraste. ¿Qué? Si yo, este es de Alex, tuyo, ¿verdad? Ok. Este capotraste, hermanos, tiene un dueño, ¿verdad? Ahorita yo sé que es de Alex, pero ¿qué pasaría si este capotraste no lo tuviera Alex? Lo tuviera otra persona y Alex dice, uy, se me perdió mi capotraste. Al margen de que si se lo robaron o de repente se le cayó, ¿él está en justicia o está en injusticia? Está en injusticia porque lo que le pertenece no lo tiene. Lo que le pertenece no lo tiene.
La Biblia está conformada por dos testamentos, uno antiguo y uno nuevo. ¿Y qué es un testamento? Es un legado de bienes, es una herencia. ¿Qué significa esto? Cuando volvemos a leer, dice, porque en las buenas nuevas o en las buenas noticias que Dios tiene para su pueblo, dice, la justicia, es decir, lo que te corresponde de Dios, se revela. ¿Cómo se revela? Por fe. O sea que por medio de la fe yo puedo saber qué cosa es lo que me pertenece en el reino de los cielos. Y en esta tierra también. No solamente en el reino de los cielos. Porque usted y yo estamos viviendo en el reino de los cielos ahorita. Estamos en esta tierra. Y Dios tiene toda una serie de cosas que quiere restituirle. Que no estamos hablando de cosas materiales necesariamente. Pero por si acaso también están incluidas. Amén. Dice, la justicia de Dios se revela, es decir, se hace visible. ¿Cuándo se revela? Claro, por fe, es cierto, por la fe. Pero digamos, espero no desordenar tus hojas, Alex. Pero si eso está cubierto, digamos, ¿no? Bueno, todos ya saben porque ya lo vieron, acá hay un micrófono. Pero si está cubierto totalmente y yo lo destapo, ¿qué va a pasar? Se está revelando lo que hay dentro. Entonces dice que la justicia de Dios se revela por medio de la fe. ¿Y qué es la fe? Vamos a ir más adelante. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de algo que no vemos. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de algo que no vemos. La convicción de algo que no se ve. Y dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, por las revelaciones. Aquello que está encubierto. Aquello que está encubierto. Estaba viendo ayer un programa, no me pregunten cómo se llama el programa, porque no recuerdo el nombre, pero estaba viendo un programa en el canal 50 del cable, y dentro de ese programa habían unos hombres que compraban unos containers de cosas adentro, pero no se les permitía ver, sino simplemente ellos compran a ciegas. Entonces las cosas que están adentro están cubiertas. Entonces ellos, algunos comienzan a pagar 1,000, 2,000 y hay una subasta ahí. Entonces todo es de acuerdo a la intuición. Nadie sabe lo que hay, pero todos están arriesgando a ver lo que hay y están pagando o apostando por lo que hay ahí dentro. Estos hombres están pagando por algo que no están viendo. Hermanos, en el Evangelio, la justicia de Dios, dice, se revela por medio de la fe. Cuando nosotros comenzamos a escuchar la palabra de Dios, la fe comienza a activarse en nosotros y nos permite ver cosas que antes no veíamos. Es interesante. Y no solamente interesante, sino poderoso. ¿Quién es el justo aquí? Sí, Jesús es el justo, pero Él también justificó a mucha gente. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Hermanos, Él nos justificó a nosotros. ¿Y sabe lo que hace el justo? ¿Quién es el justo aquí? Es aquel que cree, es aquel que está en una posición de recibir lo que le corresponde. Pero el justo es aquel que puede comenzar a ver lo que antes no veía. Yo comienzo a ser justificado en mi vida cotidiana en la medida en que comienzo a ver las cosas que antes no veía. Existen dos tipos de... todos los que estamos acá tenemos 4 ojos, así lo querramos entender o no. Bueno, usted sí, pastor, me usa lentes, ¿no? Pero le voy a decir por qué. Así yo no tuviera estos lentes, yo tengo 2 ojos naturales, pero también tengo 2 ojos espirituales. Esos ojos espirituales nos permiten ver lo que la Biblia llama visión. Diga conmigo visión. Es ver algo en el futuro de algo que no está en el presente. Y esa visión comienza a abrirse en cada uno de nosotros cuando la palabra de Dios comienza a ser escuchada. Y hermanos, comenzamos a tener esperanza donde no hay esperanza. Comenzamos a ver las cosas diferentes a como las estábamos viendo antes.
La tercera razón por la que necesitamos fe en nuestras vidas es para hacer la obra de Dios. Es decir, y quiero que me puedan acompañar a las escrituras. Vamos a leer Juan 6:28. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tanto? ¿Qué es lo que había pasado? Estamos hablando es el momento donde Jesús va a hacer la multiplicación de los panes. ¿Se acuerdan? Que estaban 5,000 hombres ahí y uno de los discípulos se acerca al Señor Jesús y le dice: no, Señor, mándalos al pueblo para que coman, porque ya es tarde. El lomito saltado que tengo, con la justa te podré invitar a ti un poquito. Digamos, ¿no? De alguna manera. Pero, ¿saben? Ellos querían mandarlo al pueblo, al pueblo que lo estaba siguiendo, que eran más de 5,000 hombres que estaban siguiendo al Señor Jesús. Los estaban mandando a que busquen comida en el pueblo, porque no tenían comida. Y en eso, Andrés, uno de los discípulos de Jesús, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho. Diga conmigo, un muchacho. Hermanos, la obra de Dios muchas veces va a comenzar a ejecutarse desde donde menos tú lo piensas. Porque normalmente un muchacho uno lo subestima, ¿verdad? Porque es muchacho. Porque el resto no puso lo que tenía para comer para otros, sino fue el muchacho. El muchacho dio lo que tenía. Un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Hermanos, es suficiente. Es suficiente. Amén. Amén. Es suficiente para que Dios pueda obrar por medio de esa actitud. Entonces, necesitamos fe para hacer la obra de Dios. ¿Quién hizo la obra? ¿El muchacho la hizo? Dios mismo, ¿verdad? Dios es el que multiplicó los panes y los peces. Una pregunta, ya, los discípulos que estaban con Jesús, ¿ellos hicieron la obra? No, fue Dios mismo. Tú tienes que tener la plena seguridad que la obra la va a hacer el Señor, siempre. Amén. No eres tú, ni soy yo, es Él. Pero ¿qué necesita Dios? ¿Qué tienes en tu mano? Porque Él siempre va a trabajar con algo que el hombre ponga. Tu tiempo, tu disposición, tus ganas de escuchar la palabra. Él siempre va a trabajar lo que hay en el corazón. A Moisés, antes de abrir el mar, partir el mar en dos, ¿qué le dijo? ¿Qué tienes en tu mano? Y él dijo: una vara. Levanta tu vara. Hermanos, Dios siempre va a usar lo que Él nos ha dado. Amén. Amén. Pero también necesitamos fe para experimentar la justicia de Dios. Y esto me gusta mucho, porque la justicia de Dios, como dice Romanos 3:22, por medio de la fe en Jesucristo. Hermanos, no hay otro nombre debajo del cielo en el cual el hombre pueda ser salvo o alcanzar cualquier cosa que el hombre pueda esperar. Solamente por medio de Jesucristo. ¿En quién tenemos que tener fe, dice en ese texto? En Jesucristo. La Biblia claramente dice que no hay otro nombre debajo del cielo en el cual el hombre pueda ser salvo. Ahora, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en. Es decir, que la justicia, experimentar la justicia de Dios, se da en aquellos que ponen su fe ¿en quién? En Jesucristo, a los que creen en Él. Amén. Necesitamos fe para experimentar esa justicia. Todavía estoy en la introducción. Amén. Porque el punto al que vamos a entrar es un punto donde vamos a poder verlo con más detenimiento. Vamos con la quinta razón. Necesitamos fe también para tener nuestras oraciones contestadas. Marcos 11:24. ¿Ya lo tienen? Si no lo tienen también en la pantalla. Necesitamos fe para tener nuestras oraciones contestadas. ¿Cuántos oran al Señor todos los días? Amén.
¿Cuántos claman a Dios? Hermanos, a veces oramos, a veces clamamos. Amén. Marcos 11:24 dice, por tanto les digo que todo lo que pidiereis orando, ¿cómo lo debemos pedir? Orando. Así es. Creed que lo recibiréis. ¿Y qué dice? Y os vendrá, ¿verdad? Y os vendrá, dice. O sea que si pedimos, orando las cosas a Dios, dice que debemos creer que lo recibiréis. ¿Qué significa creer que lo recibiréis? Es decir, ya lo tengo. Creer que ya lo tengo. Amén. Yo sé que suena para muchos un poco altisonante lo que voy a mencionar, pero yo lo he visto con mis propios ojos. Cuando lo he visto, voy a poner de ejemplo solamente a mi suegra. Gracias, Señor, por mi casa grandota que tú me vas a dar. Gracias, Señor, y cada cosa que ella confiesa. Yo me voy a mudar a una casa más grande. Y siempre declarando, porque yo ya se lo pedí al Señor, me decía. Porque yo ya se lo pedí al Señor y lo único que me toca en esta parte es darle gracias por algo que ya le he pedido. Señor, gracias porque mi situación económica va a ser mejor. Porque yo ya se lo pedí al Señor y lo único que yo voy a hacer es ver la mano de Dios porque Él está conmigo. Pero hermanos, Dios no pide para nuestros deleites, para nuestros placeres. Dios no nos da perdón para nuestros deleites o nuestros placeres. Él nos da, sí, para la extensión de su reino también, pero Él nos da por el hecho de que nosotros somos hijos. Él quiere satisfacer a sus hijos. Él nos da porque nos ama. Pero si hay algo que tú le estás pidiendo que está fuera de la voluntad de Dios, que sabes que te va a apartar de la palabra, te va a apartar de Él, te aseguro que Él no te lo va a dar. Amén. Es como alguien, ¿no? Un niño dijo, ¿no? ¿Cómo me gustaría tener una moto? 8 años, 9 años. Yo sé que hay gente que practica moto, pero ¿te imaginas el riesgo en el que se pone? Un padre, bueno, si el padre de repente con los cuidados del caso podría ser, pero un padre normalmente como nosotros, no es que no quisiera comprarle la moto. Si le compro una moto, le compro una moto de juguete y le doy, esto, toma tu moto. ¿No? Puede ser, puede sonar mal, pero nosotros cuando conocemos a nuestros hijos sabemos si son alocados, menos, ¿verdad? No se lo darías. Porque sabes que, como mi abuelita decía, ¿no? Tu moto y tu ataúd al costado. Mejor sin moto y sin ataúd. ¿Me entienden? ¿Entienden a dónde vamos? Entonces, necesitamos fe para tener nuestras oraciones contestadas. Pero hermanos, la Biblia acá dice, creed que lo recibiréis. Diga conmigo, creer. Ahora di, creo que lo voy a tener. Yo no sé cuál es tu oración en esta hora, pero ¿por qué no oramos juntos? Amén. ¿Hay algo que hay en tu corazón que necesitas? ¿Hay algo en tu corazón por lo cual estás clamando? Hermanos, te garantizo algo. Si es justo delante de Dios, lo vas a tener. Amén. Lo vas a tener. Oramos. Ponlo ahí delante de la presencia de Dios. Cierra tus ojos conmigo. Padre, tú sabes lo que estamos pidiendo, Señor. Cada uno, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno. Tu palabra dice que tú has pesado los corazones en balanza para que tú seas hallado justo, como tu palabra lo enseña. Señor, ahora yo quiero orar por cada petición, junto con mis hermanos aquí reunidos ahora mismo, Señor, conforme a tu palabra, no a nuestro criterio, a nuestro pensamiento, conforme a tu palabra, como tu palabra lo dice. ¿Qué están pidiendo mis hermanos? Yo no lo sé, Señor, pero tú sí lo sabes. Pero oramos juntos, Señor. Y tu palabra dice que debemos creer que ya lo recibimos. Aunque nuestros ojos quizás no lo ven ahorita. Pero tu palabra dice que debemos creer que ya lo tenemos. Y si ya lo tenemos, lo que nos corresponde es darte gracias. Señor, oramos en esta hora por cada petición en este lugar. De cada uno de mis hermanos. Cada petición de cada uno. Para que conforme a tu voluntad y no la nuestra, como el mismo Señor Jesús, hasta tú mismo, Señor, tuviste cuidado cuando dijiste, no se haga mi voluntad sino la tuya. Si quieres, pasa de mí esta copa, no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, aún Él estaba orando y Él estaba clamando y tú estabas escuchando su oración.
Nosotros no estamos en la situación de Él, Padre, pero sí estamos en una situación de hijos como Él. Y te estamos clamando, Señor, para que tu voluntad, buena, agradable y perfecta, se haga en nosotros. ¿Cuál es el clamor, Señor, que hay en el corazón de cada uno de tus hijos? Señor, responde conforme a tu voluntad, a tus planes y a tus propósitos. Y juntos, ahora sí puede abrir sus ojos. ¿Qué debemos hacer de acuerdo a la palabra? Debemos creer que ya lo recibimos. Amén. ¿Lo ves? Quizás no lo ves naturalmente hablando. Como cuando van a construir un edificio. No ves el edificio que está construido, pero los planos ya están hechos. El ingeniero ya vio todo. El arquitecto lo diseñó, ¿verdad? Y todo ya lo tienen de repente hecho. Pero todavía será cuestión de tiempo el verlo. ¿Amén? Ok, entonces, repasando. 5 razones por las que necesitamos fe. Primero, ¿para qué? Para agradar a Dios. Amén. Segundo, necesitamos fe para vivir. Tercero, necesitamos fe para hacer la obra de Dios. Pero también necesitamos fe para experimentar la justicia de Dios en nuestras vidas. Amén. Y para que nuestras oraciones sean contestadas. Entonces, sabiendo que necesitamos fe y de alguna manera todos los que están aquí intuyen lo que es la fe, vamos a ver qué nos dice la Biblia de lo que es la fe. Amén. La fe es, dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza. Diga conmigo, la certeza. Que es algo cierto, ¿verdad? Dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción, una seguridad de lo que no se ve. Amén. Por ejemplo, ahorita tú tienes convicción de tu casa. Tú tienes convicción y certeza del lugar donde estás sentado. Amén. ¿Tú tienes convicción? ¿Por qué? Porque lo puedes ver, lo puedes palpar. Pero acá la palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de algo que no vemos. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es tener una total confianza en la palabra de Dios. Hermanos, la fe se ejercita solamente por medio de la palabra de Dios. Por eso es que cuando una persona se acerca a Dios, después va a tener mucha gente que le va a estar compartiendo el evangelio. Y no es que esas personas hayan llegado porque son cargosos, porque lo quieren molestar. No, Dios ha enviado a esas personas. ¿Para qué Dios ha enviado a esas personas alrededor de estas personas que clamaron en algún momento al Señor? ¿Saben por qué Dios las ha enviado? Los ha enviado porque ellos necesitan ejercitar la fe que ellos ya iniciaron. ¿Y cómo se ejercita la fe? Por el oír, y el oír de la palabra de Dios. No de cualquier palabra, sino es la palabra de Dios. Entonces, tener fe significa tener una total confianza en la palabra de Dios. Amén. Tener fe también significa estar de acuerdo con la palabra de Dios. No solamente ahora tener la confianza, sino también es estar de acuerdo. ¿Sabe lo que significa estar de acuerdo, verdad? Es lo que tú digas, Señor. Lo que hizo otra vez el Señor Jesús. Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Señor, yo quiero esto. Esto es mi deseo. Esto es lo que yo quiero. Si quieres, pasa de mí esta copa. No quiero ir a la cruz, Señor. Es muy doloroso. Se afligió. Pero él sabía que él estaba siendo obediente hasta la muerte. Pero él, ¿qué hizo? Él puso su petición ahí. Pero ¿qué dijo? Señor, voy a hacer lo que está escrito. ¿Por qué? Porque ya estaba escrito lo que él iba a hacer. Hermanos, estaba profetizado Isaías, Jeremías, Génesis, todo el Antiguo Testamento habían hablado de lo que Jesús iba a hacer. ¿Y qué era lo que Jesús iba a hacer? Iba a morir por nuestro pecado. Entonces él dijo, no se haga mi voluntad, sino lo que está escrito. ¿Ok? Entonces, la fe es estar de acuerdo con la palabra de Dios. La Biblia en Hebreos 11:7 dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿qué cosas no se veían aún? La lluvia. Aunque usted no lo crea,
Nunca había llovido sobre la tierra. La lluvia era, en la época de Noé, era algo que jamás había ocurrido. Era como decir que mañana va a llover fuego. La Biblia dice, hasta esa parte de Génesis, que la tierra se irrigaba con el vapor que salía de la tierra. Pero él comenzó a proclamar algo que Dios le dijo. Diga conmigo, Dios le dijo. ¿Y qué comenzó a proclamar? Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de estas cosas que aún no se veían, con temor, dice, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. ¿Quién condenó al mundo? ¿Dios? No, la fe, hermanos, la fe de Noé condenó al mundo. Puedo yo ahora, quiero que tomen en cuenta esta parte. Condenar al mundo, por si acaso, no significa solamente lo que ocurrió físicamente en ese lugar. Hermano, tú puedes condenar tu mala situación. No te soporto situación negativa. No te soporto enfermedad. Condénala. ¿Cómo la condeno? Por la palabra de Dios. ¿Entiende lo que estamos diciendo? Tú puedes condenar tu situación. Jesús un día estaba caminando, quiso comer higos en una higuera y no tenía fruto y la maldijo. ¿Qué hizo con la higuera? La condenó. La Biblia dice que se secó desde la raíz, fue seca. ¿Qué cosa es lo que puede estar alrededor de nuestra vida que puede estar queriendo estorbar en tu vida? Estorbar tu caminar continuo. Usa la palabra para condenar esa situación. No estoy hablando de condenar a gente, por si acaso. Cuando estoy hablando de condenar, estoy hablando de condenar las enfermedades, condenar el dolor, condenar la pobreza, por ejemplo, la miseria. ¿Podemos hacerlo o no? Hermanos, la Biblia dice que Noé condenó al mundo. No fue Dios, fue Noé ejerciendo la fe que había en él. ¿Entienden? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Era la fe que había en él que hizo que él condene al mundo. Entonces nosotros podemos condenar todas las situaciones adversas en contra de nosotros. ¿Pero cómo lo hacemos? Ejerciendo la palabra y por medio de nuestra fe. Amén. Dice, y fue hecho heredero, ¿qué cosa? De la justicia. Otra vez esta palabra poderosa, justicia. Hermanos, ¿qué es lo justo? Justo es tener lo que te corresponde. ¿Cuántos aman su sanidad? ¿Cuántos aman estar bien? Hermanos, yo necesito hacer ejercicio. Amén. Necesitamos salir a correr, necesitamos ejercitarnos. Y te sientes mejor, ¿verdad? Cuando lo haces. ¿Cuántos odian cuando te da una gripe, cuando viene algo adverso a ti? Todos lo odiamos. Condénalo. No lo soportes. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. ¿Y qué significa esto? La condenación. Escúchame bien. La condenación que nosotros hacemos, la ejercemos por medio de la palabra a estas situaciones diferentes. Pero solamente se logra cuando tú comienzas a ejercer la palabra de Dios en tu vida. La Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Hermanos, el justo por su fe vivirá. ¿Y Dios a quién llama justos? A los que han recibido aquello que están creyendo y que no lo veían. En Cristo Jesús nosotros somos justos. La Biblia nos llama justos, el Señor nos llama justos. ¿Qué significa eso? Que tú puedes tener todo aquello que esté dentro de la voluntad de Dios y dentro de su palabra. Son para ti. Todas las promesas de Él, en Él y para Él son para nosotros. Amén. Fue hecho heredero de la justicia. Que viene, ¿cómo viene la justicia? ¿Y cómo viene la fe? Por el oír. ¿El oír de qué? De la palabra de Dios. ¿Nos conviene leer las Escrituras? ¿Nos conviene estudiar las Escrituras? ¿Nos conviene conocer a nuestro Dios? Por supuesto, porque por medio de la palabra nosotros vamos a conocer los planes que Dios tiene para nosotros. Como cuando estaba oculto y nos es revelado. Todo comienza a ser claro. El mundo comienza a tener color. Uno comienza a caminar, hermanos, de una manera diferente. ¡Gloria a Dios! Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Eso es el Evangelio. Esas son las buenas noticias de Dios para su pueblo.
Tener fe es ver lo invisible. Amén. Tomás fue un hombre, un discípulo del Señor Jesús, y cuando le dijeron, el Señor ha resucitado, no, hasta que yo no vea las huellas, los huecos en sus manos, ¿no?, producidos por los clavos, y no meta, así lo dijo, y no meta mi dedo en su costado, porque el Señor Jesús fue atravesado con una lanza en este costado, o fue en este, no lo sé, pero en un costado, hermanos, y él dijo, mientras yo no meta, yo no voy a creer. ¿Qué están hablando? Que el Señor ha resucitado. Absurdo. ¿Cuál era la fe de Tomás? Creeré cuando lo vea. Ay, ese hermanito habla y habla. ¡Wow! ¡Wow! Y cuando tú comienzas a ver la mano de Dios en la vida de esa persona, tú dices, wow, realmente Dios existe. Háblame de tu Dios. Compárteme de tu Dios. Pero ¿cuál es la fe de Tomás? Cuando lo voy a creer, cuando lo vea. Y cuando el Señor Jesús se le aparece a él, le dice, Tomás, ven acá. Ven acá, Tomás. Con mucho amor, claro está, ¿no? Pero le dijo, Tomás, ven. Mete tus dedos en mis manos. Hermanos, y el Señor le dijo, tú, porque has visto, has creído. ¿Cómo el Señor puede tener tanta palabra, tanta enseñanza, no? Eso no era fe. Eso no era fe, exactamente. Pero ¿sabe lo que el Señor le dijo a él? Pero más bienaventurados serán. Muy bienaventurados serán aquellos que no ven, pero creen. ¿Por qué creen que lo dijo? Porque aquellos que no ven y comienzan a creer, lo van a ver. Hermanos, tú vas a ver todas las situaciones solucionadas. Pero tenemos que ejercer fe. Tenemos que meternos en la fe, hermanos. ¿Y cómo me meto en la fe? Meterse en la fe es, la fe viene por el oír y el oír de su palabra. Y en la medida en que yo me meto en la palabra, hermanos, la palabra se va abriendo, se va abriendo. Las cosas comienzan a ser más claras. Uno comienza a ver lo que antes no veía. Amén. Hebreos, un punto más. La fe también es actuar sobre la palabra. Amén. ¿Qué significa? ¿Cuántos han cruzado los puentes? Todos en algún momento, ¿no es cierto? Imagínate que la fe es ese puente. La fe es caminar sobre la palabra. Pasos de fe. Pasos de fe. Pasos de fe. Amén, como lo hizo Pedro. Pero pasos de fe. ¿Qué son pasos de fe? Ejercitar lo que Dios ha puesto en ti. Pero pastor, yo no conozco toda la Biblia. No importa. Así sepas un versículo, tú tienes lo suficiente. ¿Sabes por qué tienes lo suficiente? Porque tienes, número uno, tienes a Dios en tu corazón. Y número dos, Dios va a usar lo que tienes. Si no, David tenía con una onda y una piedra lo derribó al gigante. ¿Tenía mucho? Le quisieron dar armamento, le quisieron poner una coraza. Cuando él se vistió, cuando Saúl lo vistió a David de su armamento, estaba incómodo, no podía ni moverse. Sácame esto. Bueno, no se lo dijo así, ¿no? Pero le dijo, Señor, yo no puedo con esto, mejor así nomás. Porque yo cuando estaba en privado decía, al león y al oso, cuando venían, les daba una oportunidad. Venían y ya, yo los espantaba, ¿no? Como para que no se acerquen a mis ovejas. Pero ya, cuando venían a querer, ¡pum!, me lo bajaba. ¿Y crees que no me voy a bajar a este filisteo incircunciso que se ha osado a levantarse en contra de los hijos de Dios? A decirles improperios, a hablarles tonterías, a decirles que esto es así, que esto es así.